Hola queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos como siempre a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, todo nuestro agradecimiento. También agradecemos enormemente, después de 12 años que lleva TLV1 en el aire, ininterrumpidamente, fuera de todos los golpes que hemos recibido a través de la censura y cierres de cuenta, 12 años ininterrumpidos que estamos transmitiendo y por supuesto con el acompañamiento económico de muchos de ustedes y por supuesto invitamos a otros a que también nos acompañen, ¿no? TLV1 necesita de su aporte para que podamos continuar en el aire y llevarle como siempre hacemos toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que le pedimos con la Virgen de Luján nos proteja, nos ilumine en este camino del bien, la verdad y la belleza que tanto necesita nuestra patria. Programa de hoy. Ustedes saben que se había conformado un Frente Nacional. Hace poco tuvimos a los referentes que han sido, digamos, el motor de unificación para crear un frente, algo que motorice, ¿no es cierto?, un movimiento que podamos empezar a visualizar un poco, no solo la actividad participativa de muchos, sino también a qué destino queremos ir como nación. Y creo que todo sea siempre basado en el tema partidario, político, partidario, etc. Pero hemos tenido la experiencia que lo político partidario termina torciéndose, diciendo una cosa en campaña y realizando otra completamente distinta en el mundo real. Bueno, lo que hace un movimiento es medir estas cuestiones y decir, no, el camino es acá, y por lo menos que haya un regente que diga que este movimiento tiene que tener estas bases y el que no los cumpla se va. Como dijo una vez el general Perón, el que no le gusta se saca la camiseta y se retira, porque total, con que se vaya uno no vamos a perder mucho. Este Frente Nacional está llevando, por supuesto, diferentes actividades. Ahora, prontamente, el sábado próximo a las 11:30 en la Catedral Metropolitana se va a realizar un homenaje a Ricardo Iorio. Invitamos a todos los que quieran y puedan acompañarnos. Realmente Iorio es un referente fundamental para nosotros dentro de lo que es la música y un gran amigo de esta casa, que ha participado, nos ha acompañado, siempre ha apoyado la causa nacional en sus letras, en su actividad, en su persona y por supuesto en su amistad. Así que invitamos a todos que nos acompañen en la Catedral Metropolitana. Este Frente Nacional, brevemente, hace poco se realizó un encuentro en San Justo, en La Matanza, ¿no?, donde estuvieron los principales referentes, se conversó mucho, de muchos temas. Fue muy valioso este encuentro porque empezamos a visualizar qué es lo que se quiere, cómo se puede trabajar, cómo se puede aunar fuerzas y esas fuerzas que acompañen a actividades y a una sumatoria que numéricamente demuestre que los argentinos queremos un camino real, un camino nacional, un camino de prosperidad. Y eso lo tenemos que trabajar todos colaborando. Por supuesto, TLV1 acompaña estas buenas causas y en eso estamos. Y el programa de hoy tenemos justamente 3 referentes de este Frente Nacional que para mí me gustaría también compartir este programa. Por un lado lo tenemos a Lautaro Durán, del Círculo Nacionalista de la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Así que Lautaro, gracias por estar con nosotros. Gracias Juan Manuel por la invitación. Aprovecho la ocasión también para decir que estoy muy cómodo. Es una usina del pensamiento nacional que muchos de nosotros hemos mamado de alguna forma en los últimos años y ha servido para nuestra formación. Así que muchas gracias por la invitación. Pedro, muchas gracias a vos por reconocer 12 años efectivamente de estar batallando. Nada fue fácil. Jerónimo Caselli, del Movimiento Revolucionario, tercera posición. Gracias. Gracias, Juan Manuel, es un gusto estar en el programa. El gusto es mío. Y por supuesto Mariano Borrás, también miembro de tercera posición Resistencia Peronista. Gracias, Mariano. Gracias a vos por el espacio. Creo que es gratificante estar. Uno siempre lo mira por YouTube. Estuvimos en pandemia siempre mirando el programa y hoy estar acá es como saber que estamos avanzando siempre un poquito más. Dar espacio también a los jóvenes, que es importante hoy en día, ¿no? Bueno, muchas gracias a los 3 por venir y me encantaría ir por turno, ¿no? Por ejemplo, Jerónimo, si vos me dijeras estás en Movimiento Revolucionario tercera posición,
contame un poquito qué es el movimiento y Sí. cómo empezaste, por qué qué Sí. se da esto. Bueno, yo originalmente estudié una carrera más técnica en ciencias exactas, entonces no tuve una incursión en la política por ese lado, pero bueno, siempre me interesó la filosofía y eventualmente las ciencias políticas. Y bueno, hace un tiempo, ya varios años, un par de años al menos, que venía pensando que votar cada 2 años no es comprometerse con lo que pasa, porque bueno, como sabemos, votar termina siendo optar por el mal menor. Típico. Y bueno, entonces estaba un poco a la expectativa el año pasado a ver qué me encontraba. Y bueno, por redes conocí MRTP. Y bueno, me fui sumando y fui conociendo. Bueno, actualmente MRTP apunta a lo que es formación de cuadros políticos. Más que nada ir adquiriendo una labor de militancia. Bueno, un poco el objetivo es hacer algo que el nacionalismo no viene haciendo, que es... bueno, usualmente el nacionalismo empieza a proponer qué haría si fuera gobierno, pero nunca dispone No se esfuerza para llegar. de los medios para llegar a hacerlo. Entonces, bueno, un poco a través de ese diagnóstico, por medio de ese diagnóstico es que en MRTP nos focalizamos en lo que es formación y militancia. También conocernos, porque bueno, en el trabajo... en la militancia primero que los que si venían por algún interés personal se pierden porque no tienen compromiso como para continuar. Y bueno, segundo que bueno, también se va aprendiendo toda la praxis política porque es muy distinto leer o pensar cosas, proponer planes económicos, lo que sea, a formarse. Y bueno, aspiramos eventualmente a construir una estructura que sea capaz de llegar a unas elecciones, pero eso requiere de un trabajo previo bastante... Más movimentista, empezamos Sí. por ahí, ¿verdad? Sí, un poco más eso, es un poco la idea, sí. ¿Tiene una radio que es Resistencia? Sí, tenemos una radio que es Radio Reconquista. Sí, se puede encontrar en YouTube, está en las redes también. ¿Están Todos los emitiendo lunes. todos los días? Todos los lunes es de 20 a 22 horas la radio, sí. ¿Diferente programación tienen o uno solo? En realidad en la radio hay distintos programas. También hay un programa de castellano, Metrópolis, y si no me olvido, bueno, creo que quedaron esos dos ahora actualmente, castellano y nosotros que es Radio Reconquista. Mira qué bien. Bueno, lo felicito, porque aparte escuché, y con castellanos tenemos una gran amistad, así que me alegro mucho. Lautaro, Círculo Nacionalista Juan Manuel de Rosas, de la provincia de Buenos Aires. Así es. ¿Cómo empezaste tu militancia y bueno, qué sé yo? Bueno, el Círculo Nacionalista, como vos sabés, Juan Manuel, lleva ya un par de años. Es una experiencia reciente, si se quiere, que nace de la idea de defender un conjunto de valores que, digamos, el sistema constantemente ataca, y ataca a través de determinadas propuestas que ya son, digamos, trascendentales a todos los partidos políticos. Atacan a la familia, atacan a Dios y atacan a la patria. Las consignas que a mí me generaron en principio un acercamiento con el Círculo son estas precisamente: Dios se lo respeta, la familia se protege y la patria se defiende. Este era, si se quiere, el pequeño eslogan con que el Círculo salió a convocar. ¿Y a quiénes convocaba? Bueno, ahí hay un trabajo porque la idea es revitalizar un poco lo que son los estamentos intermedios, aquellas sociedades de fomento, centros de jubilados, centros de veteranos, también círculos tradicionalistas como tenemos en San Martín, bibliotecas populares, hacer conexión, hacer pie y hacer un trabajo mancomunado a través de algunas cuestiones particulares. Yo principalmente lo conocí a Daniel en una charla que se dio en el Museo Rosas en San Martín. Conde, Daniel Conde, presidente del Círculo de la provincia.
donde Sebastián Miranda presentaba un libro. Sebastián Miranda, para quien no lo sabe, es el autor de la biografía más completa y extensiva que se hizo sobre el coronel Seinelin, y escribió otras cosas también muy, muy interesantes, y ese día estaba presentando uno de sus libros, que si no me equivoco era sobre la vida de San Martín. Y ahí empezamos a generar un contacto con él. Yo milito desde muy joven, actualmente tengo 31 años, pero ya de los 14, 15 años siempre milité desde las filas del peronismo, muy afiliado al partido. Yo viví en Río Negro, pero bueno, también es un desgaste, ¿no? un cruel motor que viene llevándose puesto un montón de cuestiones, entre las que están, digamos, las tradiciones y las banderas fundamentales de los partidos tradicionales argentinos, como puede ser el justicialismo o el radicalismo. Hay una gran decepción por parte de muchos jóvenes por las experiencias recientes, así que nada, me parece muy importante la propuesta, porque tiende a resistir más que nada. Y es verdad, ¿no? Está un partido que, o por lo menos se ha infiltrado, todo lo que ha pasado. Bueno, acá nos puede explicar mejor alguien perteneciente a la tercera posición Resistencia Peronista, Mariano Borrás. Bueno, Mariano. Yo vengo de La Matanza. La Matanza es un espacio que en todas las elecciones ha ganado un candidato con filiación peronista, pero con una infiltración de otros lugares que siempre hicieron políticas en contra de lo que es la doctrina, ¿no? Nosotros, Resistencia, la tercera, es una agrupación muy joven, no tenemos un año de vida, veníamos de militar en otros espacios doctrinarios y nos dimos cuenta que dentro del PJ no había nada que contenga la ideología pura que nosotros teníamos, o la idea pura de tener un peronismo como el que propuso el general. Hoy tenemos una infiltración tan fuerte que nos convierten en algo que nosotros odiamos, nos llevan a que los chicos jóvenes que no son lectores asiduos, que están caminando el territorio y empiezan a militar, vean todos los proyectos del general hasta el año 76 como algo utópico. Lo leen como si fuese Marx, o lo leen como si el general hubiese sido un pensador y no un desarrollista como lo fue. Entonces empezamos a caminar y nos damos cuenta que políticos, nosotros somos políticos, tenemos una gran filiación gremial, venimos del palo del gremialismo, no venimos solamente de una unidad básica. Nos damos cuenta que no hay nada que contenga las ideas que tenemos, y formamos primero un espacio doctrinario y después lo convertimos en una organización para empezar a movernos de una forma orgánica, porque como espacio doctrinario, como radio, como biblioteca, como lo que veníamos armando, nos damos cuenta que al no tener una organización plena no se maneja una orgánica y terminamos pegando piñas al aire. En el transcurso de este armado vamos conociendo gente muy valiosa, como lo es Miguel Márquez del MRTP, en la cual nosotros coincidimos mucho en las ideas y en los métodos también, que eso también es muy difícil coincidir en las dos cosas. Vamos conociendo otros referentes también del peronismo doctrinario, y bueno, nosotros tenemos una política que es, no le ponemos la pata a un compañero peronista y doctrinario que esté caminando. La conformación de este frente hace que nosotros podamos trabajar todos juntos en una misma idea y dejar de pensar en el purismo dentro de una ideología propia, un individualismo de organización. Estamos en un ambiente donde dentro de La Matanza el progresismo caló muy hondo dentro del peronismo. Sí, los jóvenes peronistas de La Matanza hoy están más abocados a tareas de género, no conocen las figuras más contemporáneas del peronismo, como la figura del coronel Seinelin, están demonizando la figura de Isabel, te cuentan una historia de la resistencia, y teniendo el nacimiento de la realidad en lo que es resistencia peronista en Ciudad Evita, que es una localidad de Matanza, tienen una historia completamente cambiada. Entonces, bueno, nosotros desde nuestro espacio le sumamos la palabra o el término resistencia peronismo a tercera posición, era porque resistimos, y no resistimos solamente al liberalismo o al macrismo, como dicen, resistir en época de resistencia actual,
sino que resistimos también a un peronismo que quiere llevar el peronismo a lo que es un proceso edulcorado, palermitano comprado en un anaquel de autoservicio, es decir, marcar a la ideología dentro de lo que es un movimiento que acepta absolutamente todo. Entonces, bueno, nosotros tenemos un eje y nosotros tenemos un normalizador, que es la doctrina. Todo lo que está fuera de la doctrina sabemos que no es peronismo. Y marcando siempre la postura de que el movimiento obrero es la columna vertebral de ese peronismo y de esa doctrina. Que el movimiento obrero hoy tenga representantes que no representan es un problema interno de cada sindicato que tiene que retroceder, pero nosotros no podemos negar al movimiento obrero, porque el movimiento obrero es el trabajador y el trabajador es el eje y es el termómetro social para todo. Y bueno, obviamente el kirchnerismo le hizo mucho daño, ¿no?, al peronismo, levantando ciertas banderas pero infiltrándolo. Y hoy, ¿qué pasa con los viejos peronistas que de alguna manera son los que tienen la verdad, ¿no?, vivida, frente a una juventud que brega por otra cosa que no tiene nada que ver con las bases fundamentales en las cuales se construyó el peronismo? Nosotros estamos haciendo una tarea de volver a juntarnos con gente del antiguo CDO, que fue gente muy excluida y demonizada en Matanza como militante. Nos dimos el lujo de perder parte de una historia contada para escuchar solamente una sola versión de lo que fue esa infiltración, esa guerra por la infiltración del peronismo. Cuando nosotros hablamos con ellos nos damos cuenta que hay un montón de verdades que nosotros dábamos como mito y que son verdades cantadas y que son vividas por muchísima gente. Cuando nosotros nos enteramos que en la mitad del gobierno bonaerense que sube a provincia son gente que participó en Montoneros, y la gente que participó en la lucha y la verdadera resistencia contra la infiltración marxista la mandaron a la casa o la jubilaron para que se quede tranquila, ahí es donde nos damos cuenta que ahí empezamos a perder. Nosotros no perdimos con Macri, nosotros venimos perdiendo desde el momento en el cual toma Néstor el poder y en el momento en el cual Menem empieza a farandulizar y quitarle de la idea política a nuestro peronismo. ¿Qué hizo? Lo vació de contenido, trajo a artistas, trajo a Palito Ortega, a Scioli, que termina demostrando lo que es a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda nuestra historia contemporánea, sabemos lo que fue, lo que es, y termina de desarmar todo lo que era el proceso de industrialización que veníamos teniendo hasta el año 76. Menem lo termina de ensamblar y lo termina privatizando y vendiendo. Después viene Néstor con una ola nueva de peronismo, lo que se decía la nueva ola, lo que se decía pero qué transversalismo, ¿no? Ese peronismo raro que se hablaba de inclusión y no de integración. Entonces, ¿qué hizo? Se metió. Se alteraron todos los valores, ¿no? Se metió a todos. A todos, y se le dio el punto de injerencia de querer modificar lo que es la línea vertical de nuestro peronismo. Nosotros hoy tenemos una estructura que maneja cierta parte del instrumento electoral del peronismo, que es el PJ, que es por dentro todo lo que era el aparato montonero y por fuera todo lo que es el aparato de la cámpora. Entonces, ¿cómo podemos salir a flote si estamos infiltrados por todos lados? Vos querés jugar por dentro del PJ y te tirás con que son ideas completamente fallidas a lo que es la construcción peronista. Querés jugar por fuera y te encontrás con una cámpora que termina siendo lo mismo. Entonces, bueno, eso es parte de lo que nos hace decir, bueno, tenemos que armar algo nuevo, que no es nada nuevo, porque no inventamos nada, estamos siguiendo la doctrina. Puedes romper con los que quieren torcerla. Exactamente. O por lo menos volver a sus cauces. Cuando hablan del movimiento tercera posición, Jerónimo, hablan, obviamente hoy se habla mucho, ¿no? Izquierda-derecha, ¿no? Que ya sabemos que casi no existe hoy, es todo lo mismo, ¿no? Izquierda-derecha. Y el peronismo tuvo la virtud, en el fondo, tuvo la virtud. No podemos evitar hablar del peronismo porque al final de cuentas es la base de lo que hace a nuestra esencia, llamémosla, del movimiento hoy en día, ¿no? Pero se habla de tercera posición. Y hoy en día hay matices, como se encuentran, ¿no? La Argentina, que hemos pasado de un gobierno X, ¿no? Socialoide, etcétera, a un gobierno ultraliberal. O estamos viendo los coletazos que está dando en Venezuela, por ejemplo, o en Brasil, o en otros países.
¿Cómo se contempla esa tercera posición o se mantiene esa tercera posición frente a una dicotomía tan fuerte entre dos sectores que monopolizan todo? Bueno, sí, creo que principalmente algo que, un poco lo que ya estuvo hablando el compañero, es entender que perdimos, digamos, que el peronismo ortodoxo, que era un representante de esta tercera posición, de algo más, de algo soberanista, un proyecto soberano, quedó desplazado, y bueno, entonces hay que empezar desde las bases, con la militancia, y tratar de, bueno, un poco también a esto apunta el Frente Nacional, conformar... Docencia también, un poquito de docencia, un poquito de todo, para que se vuelva a recordar que la cosa no es la Sí, que es ahora. sí, hay de todo. Bueno, en MRTP, por ejemplo, tenemos cursos de formación, tenemos la radio, también, bueno, es también parte de la formación ir a hacer una pintada, ir a folletear, o sea, hacer también la parte de calle. Claro. Ganar la calle, como le dicen. Sí, un poco ese es el objetivo. ¿Y vos, Lautaro? A mí me resulta interesante lo que comparten los compañeros, si bien el círculo del cual formo parte se llama Círculo Nacionalista, obviamente es indiscutible que el último gran estadista, el líder del nacionalismo argentino, fue el general Juan Domingo Perón, que hace poco se cumplieron 50 años de su partida física, pero bueno, siempre es rescatable las ideas, ¿no?, que dejó en pie. Argentina tiene algo muy particular, que a diferencia del resto de los países sudamericanos, cuenta con, pese a todo lo que hemos vivido en las últimas décadas, sobre todo después del 76, con algunas columnas en pie todavía que siguen siendo parte de ese gran movimiento que fue el peronismo. Y bueno, uno bien lo decía acá Mariano, es el sindicalismo, y así se puede ver expresado en otras expresiones comunitarias, como te decía al principio, Juan Manuel. Nosotros desde el Círculo sí queremos impulsar un debate, un encuentro también de voluntades y de pensamiento para ponerle cabeza a esta patriada, porque el Círculo tiene expresión acá en la provincia, le pusimos Juan Manuel de Rosas. En Entre Ríos se llama Coronel Seinelín, en Córdoba, que están hace poco los compañeros, se llama Juan Bautista Bustos. Digo, son expresiones, si se quiere, provinciales de una misma mirada nacional. Eso me parece que es lo más certero. Y también es una apuesta, y acá metiendo un poco lo que está haciendo el Frente a la política tradicional o a la política histórica, es la charla con el vecino, es ponerse en una plaza a repartir folletería, son pintadas, es la difusión también de una idea. Digo, últimamente, en los últimos años, lo que se ha degradado tanto son precisamente las ideas que tienden a la unidad de los argentinos. Nosotros queremos hacer pie en eso, por eso estamos muy, muy contentos con la idea de conformar un frente que sea, digamos, un faro, una expresión de que para todos nosotros no nos da lo mismo, digamos, que la partidocracia, que sabemos que en lo inmediato, en el corto plazo, no tenemos lugar, utilice las imágenes que para nosotros son sagradas, porque en el nombre de Perón y Evita han hecho cosas desastrosas, pero el pueblo sabe muy en el fondo de que la idea de la justicia social sigue siendo un objetivo común, más allá de que lo hayan trasvestido, le llamen inclusión social y como mandan los mandatos de bibliorato del Banco Mundial, que le cambian los conceptos, porque eso también está pensado de esa manera, ir cambiando los conceptos para borrar la historia. Así que un poco el trabajo que se viene realizando es eso, teniendo trabajo territorial fundamentalmente y una unidad de concepción, que me parece que es lo más importante. Sin duda. El nacionalismo se endemoniaba cada tanto, ¿no? Que el nacionalismo esto, que el nacionalismo lo otro, que si era nacionalismo con Z, si era nacionalismo con otra cosa. Es decir,
hay raigambre en el nacionalismo que también se ancla en la tercera posición, no cabe la menor duda, no quieren ni uno ni otro, quieren ser auténticas. El rescate que hace el círculo nacionalista con otros círculos nacionalistas, obviamente traer al caudillo local y ponerle, ¿no es cierto?, ponerle su impronta. En el caso, digamos así, usted, por el lado del movimiento, de tercera posición y resistencia, ese nacionalismo, ¿cómo? Por Yo supuesto creo que el peronismo es nacionalismo, hay dos problemas. Decirle al peronismo kirchnerismo bajarle el precio y decirle al peronismo nacionalista es ser redundante. Cuando uno habla de doctrina, cuando es peronista ortodoxo, como quieren decirle, también es algo que estoy completamente en contra de decir que somos peronismo ortodoxo, porque ortodoxo es otra cosa. Hay algo que nos marca que la doctrina, todo por fuera de la doctrina no somos. El peronismo tiene las bases iguales a todos estos organismos o asociaciones civiles que hoy se llaman nacionalistas, que es como dice el general, que son peronistas que todavía no se dieron cuenta. Yo creo que cuando establezcamos una relación en la cual qué es y qué no es, mucha gente va a decir, terminé militando peronismo sin saberlo. Pero ¿qué pasa? Uno siempre tiene en la vista lo contemporáneo, lo más inmediato. Entonces cuando uno googlea, porque hoy está muy de moda googlear más que buscar en enciclopedia, googlea peronismo, la primera foto que te aparece es la de Cristina. Y ahí es donde sabemos que, bueno, la mala referencia no es ocasional y tampoco es una cosa que salió de forma espontánea porque era así, sino que está a propósito. ¿No? Creer que el kirchnerismo es el peronismo encarnado en tiempo es como decir que algo que se está empezando a pudrir contiene su misma forma. Cuando se desvió y se infiltró al marxismo, dejó de ser peronismo y ahí es donde quedó el peronismo en un estado de stand-by hasta que nosotros lo podamos rescatar y llevar a donde tiene que estar, conduciendo al pueblo. Y cuando uno habla de conducir al pueblo, y no lo digo en carácter golpista, porque no somos golpistas, somos completamente democráticos, hablamos no solamente en un carácter electoral, porque uno puede conducir al pueblo desde una asociación civil, uno puede conducirlas desde un sindicato, uno puede conducir desde cualquier organismo que nuclee gente que tengan algo en común y formen comunidad. Cuando lo que a nosotros nos atrajo del frente es no tener referente electoral que no sea solamente una expresión electoral. En un año que tenemos de organización nos han venido a ver 500 dirigentes que estaban formando partidos políticos. Y esto no es un partido político, esto no es una experiencia electoral, no es una herramienta electoral. Esto es un frente que se forma para poder tener unidad de concepción, para lograr la unidad de acción y poder cambiar en todos los aspectos donde el frente pueda empezar a tener injerencia, un poco eso de lo que está sufriendo el ciudadano, que es la pérdida de valores, contemplar proyectos, llevar adelante algo que no tenga nada que ver con lo que mandan de afuera, sino algo que contenga el folclore argentino y sea algo tradicional a cada uno de los territorios que vamos caminando. Cuando nosotros nos centramos en ver qué pasaría, no de acá a 4 años que es la elección, o de acá a 2 años que es la intermedia, qué es lo que va a pasar para nuestros hijos, y si bien somos jóvenes, algunos llegan a pensar para sus nietos. Y la verdad es que yo no quiero que mi hija siga votando lo menos peor en cada elección, porque estamos degradando cada vez más y nos llevó a este presidente anglosionista que tenemos hoy. Entonces, bueno, yo creo que es hora de parar la pelota y decir a qué estamos jugando. Dejar de empezar a incluir a todos los que piensan igual y empezar a ver en esas pequeñas diferencias una gran unidad y una igual coincidencia, que es estar un poco mejor, sin terciar las bases fundamentales de Dios, patria y familia, Claro. ¿sí? Que es el eje principal y debería ser el eje principal de cualquier militante en democracia, ¿no? Y ahí es donde nace esta fuerza de querer cambiar las cosas, de querer sumarse a un frente que recién nace, de no querer jugar por dentro del partido justicialista como nos han ofrecido 1000 veces, sino jugar siempre jugar, te decimos, a caminar políticamente, Sí. siempre donde nos convoquen para poder hacer el verdadero cambio. Hoy somos pocas organizaciones cuando empezamos, hoy somos muchísimas más y vamos a hacer muchísimas más todavía. Y eso genera también que
hay mucha gente que se está cansando de esta democracia liberal. Vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría que antes vayan pensando a ver qué tipo de organizaciones tienen que ser. Cualquier tipo de organización, eso por un lado, y después el término de militancia. Hoy vemos que hay un estado de confort, ¿no? Hay que militar, pero la verdad que está bien entregar. ¿Cómo se conquista a un militante para que un militante pueda participar? ¿Me parece? Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Lautaro Durán, Mariano Borrás y Jerónimo Castelli del Frente Nacional. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en este segundo bloque con integrantes del Frente Nacional, Lautaro Durán, Mariano Borrás y Jerónimo Castelli. Yo le decía Castelli, perdón. No pasa nada. Cambié de prócer. La pregunta que había quedado medio en el bloque anterior era, ¿no es cierto?, ¿cuántos integran? Es decir, sé que hoy hay una multiplicidad de organizaciones que integran el Frente. ¿Se selecciona en particular algunas? ¿Puede integrar cualquiera? Se hablaba de las organizaciones del pueblo, ¿no? Siempre ¿no? Libre del pueblo. Libre del pueblo, que son las que deben gobernar de alguna manera, como una comunidad organizada. Pero un poquito en este tema, ¿no? Si podemos desarrollar lo que les venga y después cómo es la militancia, ¿no? ¿Cómo se conquista un militante hoy en día para que milite? A ver, por ejemplo. Yo creo que organizaciones que cumplan el mismo objetivo. Acá no hay una selección, no hay un libro, una tabla que diga podés o no podés participar. Lo que sí que estamos convencidos de que a la Cámpora no le va a ser conveniente pertenecer a un frente que va en contra de sus propios ideales de negocio. Claro. Entonces, cuando uno piensa en las organizaciones que pueden participar organizaciones libres del pueblo, tal como decimos, organizaciones políticas, organizaciones sindicales, siempre que contemplen las mismas banderas que llevamos adelante y los mismos objetivos. Un sindicato turbio no va a querer la democracia social, va a querer seguir teniendo el mismo tipo de democracia liberal o el mismo tipo de democracia corrompida que maneja para mantenerse en el poder. Entonces, eso se va limpiando en el momento en el cual no se acerca gente que no participe en las mismas ideas. La militancia que se puede empezar a interiorizar, puede participar de forma individual o puede interiorizarse de cualquiera de las organizaciones, incluirse como parte. Creo que hoy, y nosotros lo aprendimos desde el inicio, que yo salga a disputar militancia con el MRTP es un error contradictorio a las ideas y es un error conceptual en la cual lo único que voy a hacer es perder el eje y perder tiempo, porque todos vamos a un mismo objetivo. Sí, como que terminamos, si no, manejándonos como en una pecera
de lo que es tercera posición, nacionalismo, peronismo, nacionalismo católico. En esa pequeña pecera terminamos robándonos la gente y no crece nunca el espacio. Sí. No, que me parece importante mencionar que no nace la intención por parte de las organizaciones que integran el Frente de poner un límite a quienes integren el mismo Frente, porque lo que se busca precisamente es generar una resistencia en todos los ámbitos, en términos de valores, en términos políticos, en términos culturales, en términos espirituales también. Pero sí me parece que hay que ser coherente fundamentalmente. Si algo carece la dirigencia política actual en los últimos años, y algunos dirigentes que andan dando vuelta por ahí con algún apoyo económico importante en los medios, es de coherencia. O sea, hay una genuflexión bastante importante en cuanto a todos estos temas que estábamos hablando. Recientemente hablaban un poco de lo que es Venezuela. Estamos viendo como propias organizaciones que bancaban o se inmolaban en alguna bandera de la República Bolivariana de Venezuela, hoy por hoy se están abriendo de piernas. Entonces digo, ahí está la incoherencia que presenta cierta referencia política. Entonces nosotros entiendo que queremos escapar de esa lógica sumando voluntades. La voluntad nos parece muy importante en un contexto donde amerita quedarse en la casa, amerita no hacer nada, porque recién hablaba Juan Manuel vos de un gobierno ultraliberal, digamos. El individualismo viene operando en la Argentina desde una bajada de línea política ya hace unos años importantes, y el progresismo tiene mucho que ver con eso, cuando se decía cuestiones de mi cuerpo, mi decisión, es la autopercepción de cómo yo veo las cosas. Esa es una mirada muy egoísta que tiende a atacar el bien común, y nosotros creemos fundamentalmente en el bien común. Por eso es que vemos con buenos ojos, como buenos cristianos, la participación de estas organizaciones libres del pueblo. Que se haya sumado Laura con la biblioteca, poniendo a disposición la biblioteca en el encuentro del 9 de julio, es muy importante. Nosotros tuvimos un pequeño encuentro que vos lo estuviste cubriendo, Juan Manuel, recordando la memoria de Ricardo Iorio en abril, en San Martín, en el centro de veteranos. Bueno, eso fue un trabajo mancomunado que se hizo. Digo, son pequeños pasos que dan un mensaje a la sociedad, un mensaje de que frente a la pus que explota, hay un faro que defiende ideas propias de la argentinidad. Me parecen muy importantes. Recientemente, el otro día le comentaba a Mariano, en San Martín se conmemoró la batalla de Pedriel, de 1806, donde vinieron los ingleses a invadir todo Buenos Aires, y Juan Martín de Pueyrredón agrupó, él siendo un comerciante, a muchos criollos desde Luján para partir a una pequeña resistencia. Y en esa pequeña resistencia hubo una derrota, porque obviamente estábamos peleando contra los Highlander, que no es poca cosa, pero digo, hubo un sentimiento criollo muy latente que ellos no esperaban. Digo, hay que copiar esos modelos de resistencia que en la historia nacional tenemos mucho. O sea, no figuran en los libros, no figuran en las placas, pero sabemos que están. Y eso me parece que es importante rescatar. Uno tiene que buscar ejemplos en esto. Sí, bueno, Frente Nacional un poco lo que trata es de aprender un poco de experiencias previas, experiencias electorales previas que ha tenido el nacionalismo o el peronismo ortodoxo. Yo creo que lo que está pasando hoy y lo que el Frente no hace es crear esto que fácilmente la política contemporánea está haciendo, que es esto del arte del amontonamiento. Claro, justamente a eso iba. Si uno empieza como un partido político, se empieza, primero que muchas veces es poner el carro delante de los caballos, porque viene alguien y se propone como dirigente de un espacio que todavía no está conformado.
Entonces, primero que tiene eso, y por otro lado que siempre ya se empieza a veces con mezquindades, porque no se sabe por qué está cada uno, no te conoces, entonces ya se empieza con lo que tiene que ver con negocios, cosas mezquinas de, bueno, yo este cargo, vos si llegamos a ganar. Una empresa de colocación. Sí, justamente. Que le aporta para estar y es un poco en lo que se ha convertido la militancia todos estos años. La militancia ha sido una puerta de entrada a cargos públicos. Y bueno, un poco lo que estamos haciendo es también volver a ennoblecer a la política, reivindicándola a su fin, digamos, que es cambiar nuestra realidad, mejorar la realidad de la patria. Mariano. Hay algo que coincidimos, creo que una de las grandes coincidencias que tenemos es cambiar esto de políticos por patriotas, ¿no? Hoy tenemos políticos que han hecho de cada cargo un oficio. Creo que tenemos concejales que vos le preguntás ¿a qué te dedicás? Y te dicen, yo soy concejal, por hace 40 años. ¿Sí? Y hay gente que vos le preguntás ¿a qué te dedicás? Y te dice, soy político. ¿Por qué? Porque se mantiene siendo político y ocupando cargos desde que tiene uso de razón y ya se olvidó lo que era trabajar en el ambiente privado o público, porque tampoco es... No hay que demonizar al empleado público, también es un laburante que está viviendo y cobrando del Estado, pero realizando un trabajo digno. Eso es lo que pasa hoy, que la gente tiende a no querer ver las mismas caras, pero también hay que avanzar y no solamente no ver las mismas caras, porque hoy no nos ganaron las mismas caras. Nos ganó Milei, que no viene de ningún lado, pero tiene los mismos objetivos que los que gobernaron en la etapa más oscura de la Argentina. Entonces creo que lo que tenemos que ver también es que no es que son caras nuevas, sino que también son nuevos objetivos. Volver a cambiar esta política de eslóganes. Se crean eslóganes, se amontona, se crea un eslogan que contenga desde el eslogan y después se practican las mismas políticas que venía practicando el gobierno anterior. Desde que volvió Macri, lo único que dijimos es vamos a estudiar la deuda, vamos a ver que no pagamos la deuda, y desde Macri hasta ahora no hubo un gobierno que no haya cumplido un pago del FMI. Y no haya tomado deuda. No haya tomado deuda. Haya incrementado. Claro. El gran héroe democrático por el progresismo, Néstor Kirchner, no peleó la deuda, la pagó toda y... Raúl Alfonsín, ¿no? Una por una. Y bueno, pero Raúl Alfonsín pertenece a un grado de traidores a la patria, en la cual merecería un programa entero. Claro. Pero sí tenemos no denominarlo padre de la democracia. Es que es un insulto a la democracia y a la inteligencia de quien lo escucha. Es lo que el progresismo puede hacer. Pero lo han reivindicado en los últimos años, han levantado bandera con la cara. Le hicieron un homenaje en vida en la Casa de Gobierno. Esa es una desviación bastante importante porque encolumnaron, digamos, una experiencia de gobierno propia de que sale del Partido Justicialista en una aventura del tercer movimiento histórico. Digo, esto ya se vio, no es ninguna novedad. Por eso el fracaso, porque tienen raíces muy cortitas, no tienen mucha profundidad. No la tienen. ¿Y entonces? Yo creo que el enemigo, para no ser siempre redundante, siempre es el mismo. Es un imperialismo que se basa en tres banderas que ya las conocemos y en una forma de vida que no coincide con la forma de vida argentina, ¿no? Por lo menos hablando solamente de nuestra nación y de nuestra patria. Hoy sentirse político a ojos del pueblo, a ojos del ciudadano a pie, el que no milita, es un poco verse un poco metido en todo, es verse un poco sucio, lo que nosotros tratamos de que nos vean como lo que somos. Gente que milita una idea a favor de la patria y que busca que esas ideas lleguen a su objetivo. Desde no solamente presentándonos a elecciones, porque nosotros no somos una estructura electoral, ¿no? Somos un movimiento, un frente. La palabra unidad hoy se escucha en todas las bocas. Hace poquito tuve una charla con un compañero que no sé si decirle compañero porque es peronista y no es peronista al mismo tiempo. Decía que la cuarta bandera es la unidad. Ese no leyó a Perón en su vida. Entonces sacó el nacionalismo sacó el nacionalismo cultural y lo metió abajo de la mesa. Entonces hablamos de unidad y ellos la diferencia entre la unidad nuestra y la unidad de cualquier otro movimiento que fuera del nacionalismo que se cree es ese amontonamiento
o esa integridad de minorías para querer crear siempre una mayoría. Cuando, perdón que hable del peronismo dentro del frente no es para el que lo conoce, claro, no es un movimiento que niegue tales o cuales no lleva lo integran también. Pero el peronismo no habla de inclusión, habla de integración. Incluir es otra cosa. Entonces, ahí es donde nosotros nos ponemos en contradicción a cualquier tipo de frente que se pueda llegar a crear. Nosotros buscamos un objetivo en común, que es el bien de la patria, la soberanía, la independencia económica, la justicia social. Cuando hablamos con compañeros que no son peronistas, hablan de justicia social y no saben que la están nombrando, pero es la finalidad de todo gobernante de bien es llegar a la justicia social, y que esa justicia social sea horizontal y no vertical hacia ciertos sectores que ellos correspondan, que son más necesitados que otros. Hoy no somos una estructura economista, hoy uno prende la tele y tiene economistas hablando de política por todos lados, porque dentro de la necedad política que tenemos se entiende que la crisis viene solamente por la economía. Y hoy la crisis viene por un montón de factores: la crisis social, la crisis de valor, las crisis familiares, todo lo que nos dejó esta pandemia, que rompió y aniquiló el tejido social y la interacción entre integrantes de una misma comunidad, y creó individualidades, que es lo que termina enamorando al liberalismo, esta venta de derechos individuales por encima de los colectivos. Y ahí es donde tenemos que parar un poco, que lo vuelvo a decir, tenemos que parar un poco la pelota y decir, bueno, acá estamos nosotros. Y la verdad es que es una patriada, sí, es una patriada, como decía Lautaro, porque no sabemos si vamos a terminar siendo 1 millón o vamos a terminar siendo 1000, pero sabemos que los 1000 que vamos por un solo objetivo y que queremos lo mejor para la patria. Sin duda uno busca, ¿no?, en ese bien, ¿no?, esa aunar, ¿no es cierto?, como bien se dice, fuerzas para también ir adoctrinando, ir formando a la gente que ya se ha olvidado, que ha pasado por un tema de comodidades, como la gente está muy cómoda, está cómoda en la casa, está en su lugar de confort, ¿no? Y la verdad que militar o participar o cambiar la Argentina requiere sacrificio, requiere participación, requiere estar, ¿no es cierto?, bajar al barro, como dicen, ¿no es cierto?, y vivirla y entender. Creo que el peronismo es el que más ejemplo o por lo menos experiencia tiene, o la tuvo. Después empezaba la plata, ¿no?, a mover a la gente, que ya eso es corromperla en todo aspecto, que es lo que ha logrado el kirchnerismo, ¿no?, infiltrar y corromper. Un gran compañero me había dicho hace poco que el progresismo es una enfermedad de la memoria a largo plazo. Claro. Totalmente. Entonces tira consignas constantes. ¿Para qué? Para que uno esté siempre preocupado por lo que va a pasar mañana. Exacto. Y no vea lo que pasó ayer y lo que va a pasar pasado mañana. Entonces, y utiliza las redes sociales. El relato temporal en corto tiempo. Y utiliza las redes sociales, que son temas continuos. Y ahí tenemos los ejemplos. Hace una semana estábamos hablando de Loan, hoy estamos hablando de Venezuela, y mañana vamos a hablar de Caputo y el Banco Central y el oro, y pasado mañana nos vamos a olvidar de eso y vamos a hablar de los perros muertos del presidente, porque instala temas por fuera de lo importante. Sí, instala grandes políticas, grandes polémicas, sí. Realmente. Mantiene ocupada la población en diferentes trivialidades, en diferentes zonas que son completamente fabulaciones a veces, porque a veces son fabulaciones, pero terminan siempre ocupados en lo menos importante y no en mirar en una construcción colectiva, que es lo que tendríamos que estar viendo como argentinos hoy, a metros de una próxima elección. Vos le preguntás a cualquier ciudadano a quién va a votar y no tiene ni idea. No tiene ni idea. ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté construyendo para mostrarle lo que el ciudadano real le interesa. En realidad ahora se instalan como clichés, ¿no? Síganme, ¿no? Ya uno ve los mismos carteles de los candidatos, ¿no es cierto?, donde aparece una sola palabra, ¿no? La política del hashtag, ¿no? Una cosa por el estilo, pero es como... Y aparte, si uno hace la medición de cada personaje, la verdad que para pegarle un tiro en la cabeza, ¿no es cierto? La mayoría de ellos, porque han sido todos, como bien decía Mariano, han vivido de la política, su profesión es la política, ¿no? Si uno agarrara a todos los políticos, Lilita Carrió y tantos otros que han desfilado,
no han sabido administrar ni siquiera su propia casa. Y han vivido de la teta pública, han vivido de la política. Se han enriquecido, o se han mantenido, o han creado sus estructuras con dinero público. Cosa que es lo más dramático de todo. En vez de las organizaciones del pueblo, generar trabajo, ¿no es cierto?, para que el hombre se libere, ¿no?, se dignifique, como siempre se dijo, el tipo que trabaja, obviamente, es elemental para el nacionalismo, eso también vale. Para ir concluyendo, habíamos dicho, hoy están las redes sociales, está todo, podemos criticar las redes sociales, pero las redes sociales, al final de cuentas, es un instrumento que, aunque es del enemigo, y ellos lo saben utilizar para generar el área de confort, nosotros lo tenemos que utilizar también para movilizar, ¿no es cierto?, el alma del que lo percibe y sea más participativo. ¿Cómo ves que en la militancia es fundamental también hoy en día? Yo creo que por ahí lo que se ve bastante de las redes sociales, que tienen algo un poco quizá negativo, que es que la gente, como que se ve mucho en Twitter, se saca la bronca peleando y debatiendo ahí y después no hace nada, digamos. O también se ve mucho gente inorgánica, nacionalistas, peronistas inorgánicos, que están con sus delirios, sus proyectos de qué harían si fueran gobierno, pero no hay nadie haciendo nada. Creo que lo único que uno puede hacer para tratar de captar militantes en las redes sociales es dar el ejemplo de militancia, dar el ejemplo de compromiso, de que también estamos asumiendo la responsabilidad con esta realidad que nos toca, este momento tan coyuntural del país. Y bueno, eso, simplemente dar el ejemplo y ver si de redes sociales se puede rescatar algo también. Y ahí tenemos en el frente que tiene una bandera que es la que defiende, ¿no? Aparte de defender, dijeron, la familia, la soberanía, el cuestionamiento del lado externo, si no me equivoco también, y había otros elementos, ¿no? Sí, después quizás algunas consignas que se tomaron muy, muy por arriba, pero el Estado social es la defensa de un Estado que defiende la justicia social, como decía Mariano, y ahí hay que entrar en una tarea de hormiga, porque en los últimos años han agobiado a la población con la idea del Estado presente, que le salió el tiro por la culata, perdón la expresión, pero es lo que finalmente sucedió cuando votan a una moral como el presidente que tenemos, con las ideas rancias que lleva adelante, que son fundamentalmente contrarias a los principios fundantes de nuestra nacionalidad. Digo, cuando él ataca a la figura del Papa, que más allá que podemos discutir la figura del Papa, él está atacando en realidad a la Iglesia Católica, a quien esa escuela económica acusa en gran parte de los males de la humanidad por difundir la idea de la doctrina social. Digo, nosotros defendemos el Estado social, defendemos una Argentina industrial también, que mucho no se habla, pero nosotros creemos en la posibilidad de que en esta parte del Cono Sur haya trabajo para todos. Y para eso necesitamos una gran población interna también, y un gran consumo, y son banderas que reivindicamos, pero es un trabajo de hormiga porque parte de la estrategia del enemigo es en parte infiltrarse, ¿no?, en estas cuestiones y tergiversar la historia. Recién hablabas, Juan Manuel, preguntabas vos cómo nos sirven las herramientas de la comunicación, la tecnología. En parte nos sirven para generar contactos con gente del interior. Eso es muy importante. Muchos de las conformaciones de estos círculos en Córdoba o en Entre Ríos fue producto también de las redes, de mandar un mensaje a través del Facebook, por ejemplo, para comunicarse, porque hay un grupo de argentinos que tiene ganas de hacer una patriada y de iniciar a través de pequeñas acciones otra lógica que vaya en contra del sistema. Recientemente se comunicaron también, tengo entendido, para sumarse al Frente Nacional, unos reservistas nacionales y continentales que son de la ciudad de Rosario, de Santa Fe, que son una
tienen personería jurídica, son distintas expresiones que a uno va generando y más contacto a través de las redes. Y la difusión me parece que es muy importante también, porque lamentablemente hoy por hoy podemos hacer muchísimas cosas, pero si no hacemos una síntesis de eso para mostrarle a aquellas personas que están, digamos, en sus casas, desde esto que decías vos, Juan Manuel, recién, de la comodidad de sus casas, de la zona de confort, es muy difícil a veces incentivar también al otro a que se sume. Así, por lo menos en la experiencia reciente, yo conocí muchos compañeros dentro del círculo que yo no sabía que existían personas que estaban en eso, pero había un abismo en el medio comunicacional, o sea, no había manera de generar un contacto, y a través de unas primeras iniciativas nos fuimos conociendo. Y esa relación social me parece que vale. Yo creo que tenemos una contradicción con las redes en que acercan a gente que está muy lejos, pero también alejan a gente que está muy cerca, ¿no? Creo que, parafraseando al nefasto de Gramsci, que creo que intelectuales hay para hacer cosas bien y hay para hacer cosas mal, ¿no? Decía que los grandes triunfos mediáticos preceden a triunfos electorales. En las redes no siempre gana el que más sabe o el que más razón tiene, sino el que mejor sabe manejarlas. Y eso es un arma de doble filo para todo. Hoy podemos hacer pequeños cortes de alguien que está hablando con la verdad y la razón y generarlo en un meme porque lo cortamos en lugares donde sonó incómodo, y también es difundir, sirve mucho para difundir un pensamiento, pero también tiene que estar bastante sostenido de un trabajo territorial. Y ese trabajo territorial no es salir con una bandera a pararse en el obelisco, es salir a hablar con el vecino. Con el vecino de al lado, con el vecino que te encontrás en la panadería, con el colega que está trabajando al lado tuyo, de que hay una nueva posición y que hay algo nuevo y que hay algo que mantiene un objetivo que no es más ni más menos que lo que quiere él como futuro para su familia. Creo que estas reuniones que hemos tenido como frente ha dejado un gran valor en que los objetivos son los mismos. Nadie en su sano juicio quiere lo peor para su familia. Y si nos ponemos a hablar, y sí, vamos a coincidir en todo lo que quiere una persona de bien. Entonces es tratar de salir a buscar en territorio a esa persona de bien que tenemos cerca, y con las redes tratar de enamorar y traer a esa persona que tenemos y que tiene los mismos objetivos y valores que están lejos. En esto de formar un frente, lo atractivo de esto es que si yo estoy en Matanza y se me acerca un compañero de San Martín o un camarada de San Martín, poder decirle, mira, yo estoy en Matanza, pero ahí cerca tuyo hay un compañero que se llama Lautaro que vive en San Martín y a lo mejor está a unas cuadras de tu casa. ¿Por qué te juntás con él y arman algo en San Martín? Entonces este frente tiene mucho que ver con eso, es abandonar esas individualidades, esos egos, para llevar a un objetivo en común. Las redes son una gran herramienta, pero también son una herramienta de doble filo si uno se basa solamente en ese aspecto de la militancia o en ese aspecto de la política. A mí yo me puedo quedar horas hablando de Matanza, la industrialización de la Matanza, los casi 44.000 industrias que hay en la Matanza, cómo se renace de la sustitución de importaciones, el pleno empleo, y todo lo que lleva a un proyecto en la cual primero tenemos que tener decisión política, después tenemos que tener el poder para llevarlo adelante. Ahora estamos en una etapa de construcción que lo que tenemos que tratar de hacer es abandonar los egos propios, sacarnos la remera de nuestras organizaciones, ponernos la remera de Argentina y salir a caminar todos juntos bajo el manto de que es este Frente Nacional. Y de a poco empezar a que nos vean diferentes organizaciones nacionalistas que están construyendo lo mismo por otros ámbitos, y lo que están haciendo es entorpecer la marcha o hacer que los objetivos lleguen a mayor largo plazo. Creo que cuanto más organizaciones contengan o cuanto más militantes se interioricen en nuestros objetivos, va a ser un proyecto más a corto plazo. A veces uno busca la masividad y la masividad no se busca, la masividad se construye. Entonces es
construir en redes, que es muy importante para poder llegar a ese camarada, a ese colega, a ese compañero que tenemos lejos, y construir al mismo tiempo y a lo mejor con el doble de ímpetu esos territorios que no tienen nada que ver con cercanía territorial. A veces su territorio es un sindicato, o a veces su territorio es una sociedad de fomento. Es decir, cuando uno hablamos de territorio, hablamos de ambientes en el cual uno se desarrolla constantemente, ¿no? Qué distinto unos de otros, ¿no? No cabe la menor duda. Yo les agradezco mucho, no sé si algún cierre, porque ahora se va a organizar esta misa por Ricardo Iorio en la catedral, así que bueno, es una actividad importante para, ¿no? Fortalecer, ¿no? Un personaje como Iorio, que ha sido tan patriota, ¿eh? En muchos aspectos, y que ha participado también tanto a través de sus canciones, sus letras, ¿no? Algo que le da, ¿no es cierto?, un valor agregado al sentir nacional, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco mucho. No sé si hay algo para decir. ¿No? Que los esperamos el sábado en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, ahí frente a Plaza de Mayo, para encomendar el espíritu de este gran criollo que tuvimos, un estandarte para el nacionalismo, que es Ricardo Iorio, que en paz descanse, y a quien siempre vamos a tener presente precisamente para no rendirnos y levantar las banderas del nacionalismo argentino. La patria. Y la patria. Que pocos la levantan, o ninguno. Así que les agradezco mucho, Lautaro, Mariano y Jerónimo, gracias por haber participado. Un día vamos a charlar en La Matanza. Tenemos mucho. Programita La Matanza vendría bien, ¿no? Yo que tuve espacio ahí en La Matanza en una época. Che, un gustazo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, por supuesto, ¿no? El Frente Nacional. Va a figurar en pantalla, obviamente, los correos electrónicos y todo, para que lo que la gente quiera participar, ¿no? Los grupos que nos vean accidentalmente, que este programa se difunda por otros lados, puedan acompañar también a otros grupos, agrupaciones, movimientos que se estén dando y que no se entorpezcan, como bien dice Mariano, sino que trabajemos todos juntos, porque en la Argentina queda poco tiempo, ¿no? Hay una agenda global, hay ¿no es cierto?, una política nacional complicada, y el futuro es muy incierto para los argentinos. Si no nos ponemos todos a trabajar juntamente con un espíritu verdaderamente patriótico, difícilmente podamos sacar a la Argentina de donde está y evitar mayor pobreza en una población, industrializar un país que tanto lo necesita, con todos sus recursos y sus riquezas que están siendo dilapidadas y en breve serán regaladas, sabe Dios a quién. Así que participemos, es muy importante la unión que hace la fuerza. Y bueno, yo les agradezco por habernos acompañado. Solamente voy a pedir el grito: ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Nos vemos en el próximo encuentro de Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Chao.